Esto es vestíbulo. De la cara vestibular de todas las piezas dentarias hacia adelante. Todo lo que esté hacia afuera y hacia adelante. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en el vestíbulo? Cuando hablamos de vestíbulo y hablamos de cavidad oral, vamos a hablar primero de los labios, ¿no? Que están ubicados en la parte más externa, juntamente con los carrillos, ¿no? Los labios cerrados y el carrillo. Bien. Entonces hay una separación más o menos entre los labios y el carrillo que se da a nivel de la comisura. Pregunta, ¿la comisura labial a nivel de qué piezas dentarias está? La primera premolar. La primera premolar. ¿Seguros? La primera premolar. ¿No se quitan los labios? ¿Se han mirado o no se han mirado? Primera, segunda premolar. Chamaco, ¿te has mirado? Segunda premolar. Segunda la molar. Primera, segunda premolar. Entre canino y la segunda premolar. No todos tienen a nivel de la segunda premolar. No todos tienen a nivel de la primera premolar. No todos tienen a nivel del canino. Algunos tienen una boquita más chiquita, otros tienen bocas medianas y otros tienen más grandes, ¿no? ¿Han visto la actriz, por ejemplo, Andrea Montenegro, ¿no? Que ya tiene hasta la molar, creo, ¿no es cierto? Tremendas comisuras, ¿cierto? Entonces miren acá la comisura, por ejemplo. Miren, la comisura, ¿dónde está? Miren dónde está la comisura. ¿Ya? ¿Esto qué es? Tercera molar, segunda molar, primera premolar o segunda. Acá está a la altura de la primera premolar, miren. Primera premolar. ¿Ya? Entonces, a ese nivel yo lo voy a relacionar. ¿Con quién lo voy a relacionar? Con el triángulo. ¿Qué agujero hay acá? Mentoniano. Más o menos a esa altura está el agujero mentoniano, a la altura de la comisura. ¿Ya? Es una referencia. Otra cosa, los labios se van a separar a través de dos tipos de tejido, ¿no? Ambos son mucosas, solo que una es externa y una es interna, ¿no? La mucosa externa y la mucosa interna. Una es más húmeda que la otra. Una se pinta y la otra no se pinta, ¿no es cierto? O se pintan todos los adentros, no, ¿no es cierto? Solamente esta mucosa, ¿no? Esto es la comisura y esa es la mucosa. Todo lo que esté de esta mucosa interna hacia adentro, todo esto de acá, hasta el fondo del surco, se llama la mucosa alveolar. ¿Se lo dejan? Acá nomás. Ahí nomás. ¿Tomaste? Sí. ¿Salió bien? No, salió el bloque. ¿Sí? Te pasas, ¿eh? Ya, muchas gracias, doctor. Ya. Entonces miren, toda esta mucosa se llama mucosa alveolar. Voy a agarrar esto y van a ver acá esto. Miren, desde toda esta parte, ¿no? Que se va a ver así medio oscura acá, toda esta parte va a ser esa mucosa alveolar. ¿Ya? Miren, toda esta parte de acá, esta zona. ¿Ya? Esta mucosa alveolar, si ustedes se revisan, se levantan o se bajan el labio inferior, van a ver que todo esto es rojo, totalmente rojo. A diferencia de la encía, ¿no? De la encía que está formado por una gran cantidad de tejido conectivo, ¿no? Que va a ser rosado, ¿no? Hay una diferencia de colores, ¿no es cierto? ¿Ya? Entre esta encía, la encía adherida, y esta encía, que es una encía más móvil. ¿Y por qué esta encía de acá es móvil? Porque esta encía se mueve, porque se mueve el labio y se mueven los carrillos, ¿no? Entonces toda esta encía que está acá está relacionada con el músculo orbicular de los labios, ¿no? Entonces toda esta zona va a ser móvil. Entonces el músculo orbicular de los labios no está en el aire, sino que tiene que estar insertado, ¿no? No está solamente en la piel, y va a estar insertado a través de frenillos. ¿Ya? Estos frenillos que están acá son los frenillos de inserción del músculo orbicular de los labios. Entonces tienen que haber más o menos, ¿no? 3 para que pueda sujetar bien a esos músculos. 3 superiores van a haber y 3 inferiores. Miren acá este frenillo. Frenillo medio superior, frenillo medio inferior. Y miren acá, frenillo lateral
izquierdo, lateral, derecho. ¿A la altura de los caninos o no? Sí. Está a la altura de los caninos, ¿ya? Y abajo va a estar a la altura de las premolares. Pero en este caso, miren, acá hay uno. ¿A qué altura está? Del canino, ¿ya? Entonces no siempre se cumple esa regla para todos. Lo normal es que encontremos a nivel de las segundas o primeras premolares acá y a nivel de los caninos en el maxilar superior. Esto que está acá, que estoy tocando con la pinza acá, y lo que voy a tocar acá se llama fondo de surco vestibular. Todo lo que está acá, en el fondo hacia arriba y en el fondo hacia abajo, fondo de surco vestibular, o simplemente surco vestibular, superior, inferior, ¿ya? ¿Cuál es la importancia clínica de ese fondo de surco? Que ahí colocamos las anestesias infiltrativas, ¿ya? Colocamos las anestesias. ¿Y para qué colocamos anestesias infiltrativas, chamaco? Claro, para los tratamientos dentales que van a ser un poquito dolorosos, ¿no? Para bloquear las terminaciones nerviosas. Cuando nosotros hablamos de anestesia infiltrativa, estamos hablando de que vamos a bloquear terminaciones nerviosas, o sea, los nervios más chiquititos, los terminales, ¿no? Los que están inervando acá las piezas dentarias. Entonces, en el maxilar superior, en todo el fondo del surco vestibular, se va a colocar ese tipo de anestesia. ¿Y por qué? ¿Por qué en el maxilar superior sí y en el maxilar inferior no? Porque miren esto y miren esto. La tabla externa de este hueso es mucho más duro, miren, más grueso. Miren el grosor. Miren el grosor de esta tabla externa. Miren el grosor de esta tabla interna. Tabla externa, tabla interna. Miren acá, la tabla externa prácticamente es delgadita, ¿sí o no? Casi ni se ve, ¿o no? Casi se ve, ¿ya? Entonces esa es la diferencia. El agente anestésico va a penetrar acá. Entonces fácilmente el agente anestésico penetra y va a llegar a las terminaciones nerviosas que están ingresando a las piezas dentarias y a las que están en la zona vestibular, ¿no? Las que están inervando la encía. En el maxilar inferior solamente voy a poder colocar anestesia infiltrativa en el fondo de surco de incisivo, ¿sí? Nada más, porque ahí sí es más o menos delgada. Ahí sí es, miren, esto de acá, que todavía podría penetrar el agente anestésico, pero a partir de las premolares, miren el grosor, miren cómo se va ensanchando más esta tabla. Y ni siquiera tiene poros, como para decir que por ahí puede ingresar el agente anestésico, ¿no? Entonces no va a entrar. Entonces en estos casos, en el fondo de surco vestibular ya no se coloca infiltrativas, solamente como refuerzo. Nosotros colocamos las tronculares, ¿no? Tronculares para llegar a bloquear de frente al dentario inferior, para bloquear acá al nervio lingual y para bloquear acá al nervio bucal. En una troncular entonces yo bloqueo 3 nervios, ¿ya? Bucal, dentario inferior y lingual. O sea, yo no estoy pinchándolo por delante y pinchándolo por detrás, ¿no? Por vestibular y por lingual, de frente, acá nomás. ¿Ya? En el caso de que yo coloque una troncular y a mi paciente le duele al momento de extraerle una primera molar inferior, por ejemplo, ahí recién voy a reforzar, voy a agarrar fondo de surco y coloco anestesia. Voy a agarrar por lingual, coloco anestesia, ¿no? Voy a agarrar entre diente y diente, ¿no? Una anestesia intraligamentosa para reforzar esa anestesia, ¿no? Porque van a haber ocasiones en las cuales un montón de razones